Detrás de la sonrisa de nuestros hijos se pueden esconder numerosas inseguridades relacionadas con su aspecto físico, carácter y capacidades para enfrentar los obstáculos de la vida. Esta falta de confianza impacta su vida académica y profesional, sus relaciones con otras personas, sus ganas de emprender nuevos proyectos y, sobre todo, en el aprecio a su persona, por lo que es importante fortalecer la autoestima desde etapas tempranas. ¿Conoces las inseguridades que están condicionando la vida de tus hijos e hijas? ¿Identificas cuáles se originan en casa y cuáles son causadas por factores externos como amigos, redes sociales o el ambiente escolar? ¿Sabes cómo ayudar a tus hijos a fortalecer su autoestima y la confianza en su capacidad? Hoy, quédate con nosotros en Diálogos en Confianza, porque hablaremos de las inseguridades que tienen nuestras hijas e hijos y veremos estrategias para que puedan fortalecer su autoestima y construir una imagen positiva de sí mismos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Leticia Carvajal. Me da muchísimo gusto saludarlos ya aquí en la señal del 11 con este tema que ya lo escuchábamos, cómo fortalecer la seguridad en mis hijos. Ojalá nos acompañen y que se conecten con nosotros a través de nuestras redes sociales. Quiero saludar con muchísimo gusto a Lía Vadillo, quien se encuentra en la interpretación en lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias, Lía. Y también quiero saludar con muchísimo gusto a Azucena Celis, que ya está muy pendiente también de las redes sociales. ¿Cómo estás, Azu? Bien, Leti, hola. Pues sí, así es, ya tenemos todas las redes sociales listas para recibir sus comentarios, sus preguntas, todo lo que nos quiera compartir acerca del tema del día de hoy, porque sabemos que en familia les van a surgir dudas, van a tener preguntas, así es que las pueden hacer llegar. Estamos en vivo completamente a través de Facebook Live, a través de YouTube Live. Recuerde que si ya se va a ir en coche o le gusta más el formato podcast, pues en Spotify nos puede escuchar también completamente en vivo. Y si nos está viendo a través de la pantalla de su televisor, pues puede marcar el 55 51 66 40 00. Y ahí el centro de contacto con la audiencia le tomará la llamada, le tomará la pregunta que usted quiera hacer llegar, el comentario, y lo haremos llegar aquí al panel con los especialistas. Así es que muy atentos, ya pueden empezar a escribir. Así es, ya miren, tienen muchísimas opciones para seguirnos y también la otra opción que está increíble es la aplicación de 11+. Les recuerdo que si usted se va a su tienda de aplicaciones, la encuentra completamente gratuita, encuentra más de 200 programas, series de hace años que se transmitieron y que fueron todo un éxito a través de la señal del 11. Bueno, pues ahí le puede dar clic y las puede ver completas, noticias, todos los programas de diálogos, y solo con un clic usted le da en vivo y completamente ahí nos puede ver. Mire, yo ya le estoy dando en vivo y ahí estamos. Ay, a ver si se ve. Aquí. Ah, mire, ahí está, completamente en vivo, así que usted nos puede ir escuchando en el coche, en la oficina, en la casa. No hay pretexto para no ver Diálogos en Confianza, y si se perdió algún programa, no se preocupe, porque ahí también busca y encuentra absolutamente todos los programas de Diálogos en Confianza. Bueno, voy a presentar a nuestras invitadas y a nuestro invitado del día de hoy, y quiero comenzar con María de la Vega. Ella es psicoterapeuta humanista Gestalt, docente en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. ¿Cómo estás, María? De buenas, contenta de estar aquí con este tema tan importante para todos. Sin lugar a duda, muchísimas gracias por estar aquí. También saludo con mucho gusto al maestro Abdiel Ramírez Muñoz. Él es psicoterapeuta conductual del Instituto de Terapia Cognitivo-Conductual. ¿Cómo estás, Abdiel? Muy bien, aquí listo para compartir estrategias con el público que le pueda ser de utilidad para sus hijas y sus hijos. Seguro así será. Muchísimas gracias. María Macías, psicóloga clínica y psicoanalista especialista en niños y adolescentes. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues, ¿cómo se manifiesta la falta de seguridad y confianza en las niñas, en los niños, en los adolescentes? ¿Cómo se puede manifestar con timidez extrema, baja participación en la escuela, dificultad para expresarse? ¿Cómo podemos identificar esta falta de seguridad? Bueno, un niño o un adolescente inseguro, pues es un ser humano que le cuesta mucho trabajo, evidentemente, salir a la vida, salir al mundo, y eso se ve reflejado en la escuela, en el área social, en el área
de las actividades, ¿no? De las actividades académicas, de las actividades culturales, de las actividades deportivas. Entonces, digamos que es un niño que se queda, pues, muy en su pequeño mundo interno, ¿no? Le cuesta mucho trabajo salir a la vida. Digamos que percibe el mundo como un mundo hostil, como un mundo difícil, ¿no? Y yo no digo que el mundo y que el campo sea lo más fácil del mundo, pero lo contrario de esto sería tomar el riesgo y confiar en que uno va pudiendo lo mejor que uno puede con las cosas que se nos presenten a diferentes edades. Así es. ¿Algo que quieras agregar? Creo que un indicador muy importante es dejar de intentar, ¿no? Cuando un niño, un adolescente deja de intentar, o en la vida adulta también, cuando se deja de intentar, creo que es un indicador, es una señal de que no se está teniendo la suficiente confianza en la exterioridad y en uno mismo. Claro. La inseguridad por lo regular genera un déficit importante de conductas que en principio son funcionales y pensamientos de desvalorización, principalmente, que son reforzados por el medio a partir de todas las situaciones que normalmente entendemos como adversidad, ¿cierto? Una de las palabras importantes al hablar de inseguridad es no tengo la capacidad de hacer las cosas o no me percibo capaz para poder hacerlo, y de seguridad en terapia normalmente decimos hazlo con miedo, a partir de las consecuencias y a pesar de las consecuencias. Claro. ¿A qué le temen las niñas, los niños, los adolescentes inseguros? Creo que cada persona tiene una individualidad muy importante, ¿verdad? Y cada uno va a tener diferentes situaciones que puede llegar a aportar. Por ejemplo, de las principales que nosotros llegamos a encontrar dentro de este consultorio, encontramos principalmente situaciones sociales en pubertad y en adolescencia, ¿cierto? Me estoy reconociendo con mis iguales, estoy entendiendo mis diferencias, hay cosas que me gustan, hay cosas que no me gustan, hay cosas que evito al final del día para no percibir malestar, ¿no? Por ejemplo, si no me siento una persona muy sociable porque soy un poco introvertido, entonces, ¿qué suelo hacer? No voy a la fiesta, no voy a la reunión, no participo. ¿Y qué genera? Introversión, por ejemplo, ¿verdad? Y en ocasiones, ¿qué pasa cuando una persona tiene estas características? Por ejemplo, ¿qué pasa con los demás? Si una persona no habla, difícilmente los demás se acercan a hablarle, ¿cierto? Y creo que eso es algo importante. ¿Por qué? Porque estas diferencias es lo que normalmente genera problemas. Así es. Así es. Ahora, ¿qué motivos llevan, por ejemplo, a los jóvenes también a ser como cautelosos ante su entorno, ¿no? De repente como que les da miedo enfrentarse a tal vez hablar en público. ¿Les da mucho miedo también a los jóvenes hacer como o pensar que van a hacer el ridículo? Pues claro, porque tienen mucho miedo a equivocarse. Como sociedad tenemos mucho este anhelo de perfección, entonces si lo hago tiene que salir bien. Entonces, si yo pienso que no me va a salir bien, pues ni siquiera lo intento. Claro. ¿No? Y eso se viene como una teoría de dominó en cascada con una bola de cosas. Y retomo un poquito lo que decía María. Una vez que un chico o un adolescente se rinde, es una declaración de incompetencia ante muchas cosas de la vida. Y eso puede devenir en un trastorno, pues, emocional que puede ser grave, ¿no? Que puede ser una depresión, que puede comenzar muchas veces en edades muy tempranas. Bueno, ahí sí hay que tener mucho cuidado. Bueno, vamos a ir a una entrevista que realizamos con Esther Oldak Finkler. Ella es psicoterapeuta y justo ella nos habla de cómo se manifiestan las inseguridades y la falta de autoestima en las niñas, en los niños y en los adolescentes. Vamos a escucharla. Los niños, las niñas y los adolescentes manifiestan las inseguridades y la falta de autoestima desde muchas perspectivas y dependiendo cada edad. Es decir, no se manifiestan de igual forma y lo manejan desde diferentes áreas. O sea, en esto de la psicología y de las conductas, no podemos decir, mira, esto es falta de autoestima y de inseguridad, pero sí hay ciertas cosas que podemos notar dependiendo de la edad. Por ejemplo, los niños chiquitos, los niños pequeños, con poca tolerancia a la frustración, sin querer decir que solo eso es falta de autoestima, porque aquí es una situación multifactorial. Los podemos ver ansiosos, no se desprenden de sus papás con facilidad en eventos, en fiestas, en la casa. Los niños un poquito más grandes, de 7 a 11 años, llegan a ser o inatentos por la ansiedad, porque hay mucha confesión hoy en día de déficit de atención. A veces son también introvertidos, tienen poca capacidad de demora, poca tolerancia a la frustración, a veces son oposicionistas, a veces tienen pesadillas, y los jóvenes o los adolescentes
tienden más ciertas conductas de riesgo que les llamamos nosotros, es decir, pueden tener algunas adicciones, pueden ser víctimas o victimarios, cualquiera de los dos extremos están ahí. Y es importante volver a mencionar que esto puede ser una situación multifactorial. Es decir, no todos los niños inseguros tienen problemas de sueño, o no todos los niños inseguros son introvertidos, pero son como características generales donde puedes notar una falta de autoestima. Por supuesto que hay muchas maneras de promover en la familia la autoestima y la seguridad de nuestros niños, de nuestras niñas y de nuestros jóvenes. Primero que nada, creo que el punto fundamental para infundir en nuestros niños esta seguridad es darles empatía. Es decir, independientemente de lo que esté sucediendo con los niños, el hacerlos sentir que los entiendes, el darles empatía y el no juzgar la personalidad de los niños, sino el criticar la conducta y no la personalidad es fundamental. O sea, nada te quita decir, te entiendo, y puede ser que tú no estés de acuerdo con lo que los niños estén viviendo, pero el decir, te entiendo, o tú te sientes de tal o cual manera, no le tienes que decir al niño eres un flojo, le puedes decir recoge tus cosas. O sea, cuando empezamos a etiquetar a los niños y a juzgarlos, empezamos a lastimar mucho su autoestima. Entonces, el darles empatía y siempre validar, que es el siguiente punto, sus emociones, es fundamental para darles seguridad y blindarlos un poquito. Tendemos mucho como papás a anular e invalidar sus emociones. Entonces, el validar las emociones de los niños es fundamental. Validar sus emociones, empatizar. Qué importante esto y a veces qué difícil es que los papás logren hacerlo, ¿no? Completamente, porque creo que cuando los padres, habla mucho del propio manejo emocional de los padres cuando no logran recibir y contener todo tipo de emociones de sus hijos, sin catalogarlas como agradables o desagradables, sino recibir de ellos el que algo les haya generado frustración, ira, enojo, desesperanza, ¿no? Y cuando no pueden ellos mismos, los padres pueden escuchar eso y se vuelven como intolerantes un poco a eso. Eso habla de una escasez de manejo de emociones propia y entonces dificulta el que los hijos puedan sentir seguridad y contención ahí, ¿no? Efectivamente. Entonces podremos decir que el papel de la familia en la generación de inseguridades en los hijos es fundamental. Sí, fundamental. Es fundamental. Y también agregaría que, o sea, no hay que dejar de lado, María lo mencionaba hace rato, que la familia también está, o sea, se ejerce una parentalidad a propósito de un contexto social, cultural y ambiental. Entonces, cuando hablamos de ambiente facilitador para la crianza, tenemos que pensar no solo en la crianza per se de los padres, sino en las facilidades o no que ellos tienen dadas el contexto social, cultural y ambiental. Claro. Entonces, eso también. Fíjate, Leti, tenemos un par de comentarios. Aquí nos dice Alex, cuando la comunicación es la mejor herramienta, es la fortaleza de poder encontrar el tercer elemento, ese que se esconde y causa muchos problemas. Pero si se detecta, se libera mucho y el autoestima aumenta. Y por acá nos dice Glory, de pequeña por mi introversión me mandaron al psicólogo en el kinder, actualmente prefiero estar sola. Pues fíjense que hace unos días les preguntamos en redes sociales ¿qué inseguridades tienes y cómo impactan en tu vida cotidiana? Muchas gracias por participar y esto fue lo que nos contestaron. Vamos a ver. Al preguntar en nuestras redes sociales qué inseguridades tienes y cómo impactan en tu vida cotidiana, estos fueron algunos de los comentarios que recibimos. Cris Estrada. Yo soy una persona muy insegura. Tengo miedo de ridiculizar, de que me etiqueten como una persona floja, que no sabe nada, de equivocarme. Mayrim Cruz. Miedo de equivocarme en mi trabajo, a pesar de que sé que soy buena en lo que hago. Dan Romano. Enfermar gravemente, perder un ser querido cercano, la sensación de que mi vida no ha tenido sentido ni dirección y que se ha arruinado. No saber qué quiero, saber que tengo todo y no ser feliz y miedo a nunca serlo. Patti Jiménez Morales. Que siento que todo el mundo es mejor que yo en todo y me provoca frustración y miedo. John Aoma. Tengo trastorno de ansiedad desde hace 10 años. Me volví muy inseguro en las relaciones laborales como personales. Es muy difícil tratar de ser normal. Salma Quijano. En lo personal, mi cuerpo siempre me ha causado inseguridades, lo cual se vio reflejado mucho en mi estilo de ropa, ya que solía usar atuendos muy holgados, donde buscaba de alguna manera esconderme detrás de tantas capas de ropa. Hoy en día trato de amar a mi cuerpo,
estilizarlo, cuidarlo, etc. No ha sido fácil, pero de a poquito se va logrando. Alma Aspeitia. Tengo inseguridad e incertidumbre después del cáncer de mi hijo y aunque está dado de alta por los médicos a 5 años de eso, a veces de la nada puedo llorar por miedo. Lo veo irse feliz a sus cosas y levanto el rostro al cielo, doy gracias, pero a veces la mente es tenebrosa y llega ese miedo, el miedo a que vuelva. Muchísimas gracias a toda la gente que participa en estas preguntas que realizamos a través de nuestras redes sociales. Y bueno, ¿por qué hay inseguridades que sí podemos superar y otras que nos acompañan toda la vida? Pues porque ahorita en los testimonios de las personas que entrevistaron, se pueden ver varias inseguridades, ¿no? Una inseguridad, por ejemplo, de mi cuerpo, ¿no? Sí. Pues si tú estás muy insegura de tu cuerpo, a lo mejor es algo que puedes tomar acción, que puedes hacer ejercicio, que puedes tener un régimen de alimentación más saludable, puedes hacer cosas, pero cuando tú tienes una sensación de ser inadecuado por ser como eres, ahí se mete en la médula y si tú vives rechazo y falta de empatía en tu familia, pues eso te va a acompañar muchos años de tu vida y a lo mejor toma mucho tiempo, mucha terapia, para que puedas como sentirte segura en tu piel, en tu esencia, porque recibiste mucha crítica, mucho rechazo y mucha humillación por ser como eres. Entonces sí, hay cosas que quizás son un poquito más fáciles, ¿no? de mover, pero hay cosas que no, ¿no? Hace rato nos decía Azucena que a ella ser montañista le ayudó a tener un poco más de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, sí hay cosas que nos podemos ayudar y yo creo que dependiendo de la edad, también uno puede tomar responsabilidad y decir, bueno, yo tengo esta historia y tengo este bagaje, pero de hoy en adelante yo voy a hacer cosas para sentirme mejor conmigo, ¿no? Claro. Y para eso, pues está la terapia, el aprendizaje, la educación, ¿no? Acercarse a los verdaderos especialistas para ayudarnos. Bueno, vamos a hacer una muy breve pausa, pero regresamos porque todavía tenemos mucha información aquí en Diálogos. Además, vamos a ir con testimonios bien interesantes que nos van a hacer reflexionar muchísimo. Regresamos entonces aquí, Diálogos en Confianza, Martes de Familia, cómo fortalecer la seguridad en mis hijos. Regresamos. La inseguridad en las capacidades y la autoestima se construyen en los primeros años de vida. La familia, tutores y docentes son responsables de hacer que los infantes se sientan apreciados y con confianza. Bajo rendimiento escolar, problemas para relacionarse con otras personas, autocrítica excesiva y una imagen corporal negativa son manifestaciones de falta de seguridad y confianza en niños y adolescentes. Continuamos con el programa. Los queremos invitar a que vean también el tema del día de mañana. ¿Tengo fobia? ¿Qué son estos miedos exacerbados que nos hacen paralizarnos? ¿Por qué se ocasionan? ¿Y cómo se pueden remediar? Bueno, pues mañana de esto se va a tratar el programa, así es que véalo, por favor. Y bueno, ahorita vamos a pasar a esta sección de ayuda a la comunidad. Les vamos a mostrar a continuación imágenes de personas que han desaparecido en el país. Les vamos a pedir que los vean con detenimiento, para, si usted los reconoce, que los haya visto de camino al trabajo, en alguna plaza que usted frecuente, que sea una persona que usted se encuentre constantemente o que le reconozca simplemente, por favor comuníquese al teléfono que aparece en su pantalla. Es el 55 56 74 7902. Agradeceremos cualquier dato que pueda ayudar a dar con el paradero de estas personas. La primera fotografía que le presentamos corresponde a Prisciliano Varillas Romero. Él desapareció en la localidad de San Marcos, Tlacoyalco, en el municipio de Tlacotepec, Benito Juárez. Esto es en el estado de Puebla. La última vez que fue visto fue el 30 de noviembre de 2023.
La siguiente fotografía que le presentamos corresponde a Rogelio García Ramírez. Él desapareció en la colonia Niños Héroes en el municipio de Toluca, en el Estado de México. La última vez que fue visto fue el 27 de diciembre de 2023. Si le reconoce, agradeceremos cualquier dato. La siguiente fotografía corresponde a César Isaac Ramírez García. Él desapareció en Privadas Villas de Moreno, esto es en el estado de San Luis Potosí. La última vez que fue visto fue el 4 de septiembre de 2021. La siguiente fotografía corresponde a Daniel Galindo Acosta. Él desapareció en el municipio de Reynosa, esto es en el estado de Tamaulipas. La última vez que fue visto fue el 21 de abril de 2011. Si usted lo ve o usted mismo se ve en estas imágenes, por favor comuníquese al teléfono que aparece en su pantalla porque sus familiares le están buscando. Quizás usted hizo su vida, rehizo su vida, se quiso mudar, pero solo avise a sus familiares, por favor. La última fotografía que le vamos a mostrar corresponde a Manuel Alberto Velasco Flores. Él desapareció en la colonia Ampliación Las Águilas, en la alcaldía Álvaro Obregón, esto es en la Ciudad de México. La última vez que fue visto fue el 4 de febrero de 2021. Cualquier dato se agradece al teléfono 55 56 74 7902. Sus familiares están buscando a estas personas. Muchas gracias por poner atención y por colaborar con esta sección. Ahora vamos a leer unos comentarios que han llegado del tema del día de hoy, cómo fortalecer la seguridad en los hijos. Tenemos aquí en Facebook, nos dice Arturo, hace 5 años murió mi hija y dejó a una niña de 4 años. Su abuela y yo, su abuelo, desde que nació la cuidamos. Su papá se volvió a casar y se la llevó a vivir con su pareja. La niña es muy insegura a todo. Por artículos muy poco en su escuela y todo le da vergüenza. ¿Me podrían asesorar qué hacer? ¿Se puede ir después con un profesional? Bueno, ahorita se van a retomar estas preguntas. Tenemos acá otro comentario de Ulises. ¿Cómo fortalecer la confianza de un niño cuando se está en proceso con terapia por problemas de lenguaje derivado de que habla lento y por tanto prefiere videojuegos o libros para evitar interactuar con otras personas? Otro comentario nos dicen acá, la importancia de aprender lo que significa el conocernos para poder hacer una familia, el autoconocimiento y el autoestima de uno, para luego poder tener una linda familia puede hacer que a nuestros hijos les transmitamos esta confianza. Muchas gracias. Acá nos dice Iris, la situación en casa con respecto a la relación entre los papás puede generar inseguridad en su persona. Es pregunta. Es decir, cuando los papás están en constante conflicto, ¿esto le afecta a la seguridad de los hijos? ¿Sí les afecta? Sí. Sí, me parece que las figuras de apego, la forma en la que se genera un vínculo entre las figuras de apego más cercanas es matriz importante para la forma en la que después tú también te enfrentas y regulas emociones en la vida adulta. O sea, creo que sí es parte del modelaje que den los padres, de la forma en la que resuelven conflictos. Sí ejerce un efecto importante en cómo uno después resuelva situaciones también. Ahora, los conflictos de pareja pues son, digamos, como parte de la vida y entonces también los hijos tendrían que aprender que pues la vida de pareja a veces tiene conflictos. El tema es cómo lo manejen los papás. Es decir, que no metan de intermediarios a los hijos, que no generen lealtades enfermas donde el niño sienta que tiene que ser aliado de uno y estar enojado con el otro. Entonces, digamos que sobre todo los conflictos no los vamos a poder evitar, pero creo que sería importante el manejo de esos conflictos y tratar de no involucrar a nuestros hijos en cosas que no les pertenecen. Claro, no Eso es lo que yo diría, ¿no? efectivamente.
¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando este testimonio, bueno, que nos mandan a través de redes sociales, de que se muere la mamá y entonces el papá se vuelve a casar con otra persona, se lleva a la niña y ella pues se convierte o es una niña muy insegura? Trabajar este tipo también de duelos tan difíciles para... Bueno, evidentemente perder a la mamá es algo fuertísimo. Digo, siempre perder a alguno de los papás es algo muy difícil, más siendo tan pequeñita. Lo que escuché del comentario es que los abuelitos se hicieron cargo un tiempo y luego se fue con su papá y la nueva pareja. Digamos que sería ideal que la nena estuviera en un proceso terapéutico profesional donde con su papá y la nueva pareja pues pueda la niña elaborar y procesar pues la pérdida de su madre, ¿no? Y bueno, es cuestión de trabajo y de tiempo, ¿no? Efectivamente. Creo que hay cosas muy importantes que tenemos que destacar sin importar la edad que tienen nuestros hijos. En este caso, dentro de los testimonios que hemos visto y también de toda la información que estaba en la pantalla tiempo atrás, encontramos una emoción muy importante que es el miedo, ¿cierto? Como padres, miedo a que mi hijo se equivoque, miedo a que mi hijo sufra, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hago? Voy, trabajo con él e intento resolver. ¿Cuál es ese mensaje para el niño o para la niña? Tú no puedes hacerlo, ¿cierto? Y si tú no puedes hacerlo y yo lo hago todo el tiempo, ¿qué pasa a futuro? A largo plazo. El niño o la niña en este caso no cuentan con las herramientas para hacerle frente a la adversidad, al sufrimiento y al dolor. El dolor y el sufrimiento es parte de la propia vida sin importar la edad en la cual nos encontramos. Y a partir de este sufrimiento entender que el sufrimiento siempre es una alternativa ante el dolor y el dolor va a ser parte de la propia vida, ¿cierto? No solamente hay duelos de mi papá falleció, mi hermano se fue, ¿cierto? Hay situaciones de ya no hablo con mi primo, en donde estuve en una pérdida y donde tengo que trabajar. Nunca es tarde para acudir a un servicio de psicoterapia sin importar, ¿verdad?, en qué momento del duelo se encuentren los niños o las niñas. Claro. También para ese papá que nos estaba por ahí escribiendo, es muy importante que sepa que los errores son parte de la crianza, ¿cierto? Claro. Que siempre nos vamos a equivocar como padres, que no existe una receta, que no existe una guía, que al final del día nos diga, día 1 haz esto, día 2 haz esto, día 3 haz esto, día 4 haz esto. Al contrario, va a ser un constante aprendizaje y es un proceso vital en el cual si cometimos un error, vamos a procurar aprender de ese error y ya no estarlo repitiendo. Y ya no repetirlo, efectivamente. Tenemos un testimonio. Tenemos un testimonio de Sayan Guzmán. Nos comparte los problemas de inseguridad que ella tuvo por una situación de acné en el rostro. Vamos a escucharla. Cuando tenía 12 años aproximadamente, tuve problemas con el acné y hasta actualmente. Pasé por muchos dermatólogos y también pasé por muchas personas espirituales y demasiados tratamientos. Debido a esto, me empecé a alejar un poquito de las personas porque siempre me sentía como un borrego que no tenía la misma piel. Yo siempre permití que eso fuera un obstáculo para tener relaciones con los demás. No me permitía hacer amigos, ni me permitía permanecer mucho con las personas. E incluso cuando alguien decía que le gustaba, consideraba que era una broma o siempre me pregunté, ¿por qué les gusto? Pero mi mami siempre me dijo que algunas personas no solo ven el físico, sino que ven a través del alma. Y fueron palabritas que significaron mucho para mí. Y la verdad es que también hubo personas con prejuicios que no salieron conmigo porque ¿cómo iban a salir con alguien que tenía acné, verdad? Y también cuando veía la televisión o las revistas, el estereotipo de cómo debe lucir una mujer. Y aparte de ello, me sentía con la misma pregunta de siempre. ¿Por qué ellas tienen esa cara y yo no? Y siempre era muy frustrante y muy triste el que cada dermatólogo me decía cosas distintas. Las personas mayores me hacían sentir mal porque consideraban que yo no hacía nada por mi cara y me daban remedios naturales y cada cosa que intentaba era dolor y aparte de eso era dinero y uno pierde la esperanza y se siente como otra vez, pasamos esto otra vez. Y la última vez que me marcó mucho fue un tratamiento que me realizaron en un lugar de dudosa procedencia y mi mamá me exprimía algunos barros porque en este lugar también lo hacían y para que fuera menos doloroso le pedí a ella que me ayudara y ella empezó a chillar. Sí me impactó mucho que mi mamá fuera demasiado cuidadosa con eso y nunca lo haya dado a notar hasta ahora. Entonces me di cuenta que no solo yo sufro con esto, sino también mis padres y mi gente alrededor que me quiero muchísimo. Estoy muy satisfecha y muy agradecida porque gracias a
mis padres, a mi banda favorita, a mí y por supuesto al creador, porque así es como lo conozco yo. Me permití, a pesar de todos los obstáculos y a pesar de quién soy, estar hoy día aquí. Muchísimas gracias, gracias a Sayan Guzmán por este testimonio. Y bueno, ahí nos podemos dar cuenta cómo este tipo de problemas que pueden tener pues tantos jóvenes, cómo les puede llegar a afectar tanto, ¿no? O sea, en este caso el tema del acné, que sabemos que pues que es algo que se sufre y es muy frecuente en muchos jóvenes. Es muy común y aparte no hay que, quiero resaltar dos cosas, como que en la adolescencia la obstaculización para la socialización se intensifica, ¿no? Por diversas razones. Y encima, con temas de acné, ¿no? Cuando la piel es el órgano más somatizable y más grande que tenemos, como que es como una barrera de contacto también para otros. E inhibe mucho, como lo mencionabas en el testimonio, inhibe mucho a las personas y mucho más a los adolescentes. Entonces, ahí pienso, por supuesto, en la parte de toda esta parte de la imagen corporal, la autoimagen, el autoconcepto, que volvemos al tema, se consolida desde esa base segura en la lactancia y la primera infancia, y se intensifica y se vuelve a presentificar en la adolescencia con distintos matices. Claro. ¿No? Ahora, si a esto le agregamos, por ejemplo, si existe bullying, sí, o discriminación, pues sí, sin lugar a duda puede llegar a impactar muchísimo en la seguridad de los jóvenes. Correcto. Cuando hablamos de acné, no solamente es el tengo lesiones en la cara, ¿cierto? Y el tengo diferentes clasificaciones, si es conglóbata, si es vulgar, etcétera. También los tratamientos, por ahí decíamos, no solamente el precio, sino el costo. Claro. Los que hemos tenido acné, porque me incluyo en esa lista, llegamos a tomar alguna vez isotetrinoína y sabemos perfectamente lo que es tener los labios sangrando, lo que es no poder hablar, lo que es el dolor, lo que es la resequedad en la piel. ¿Cierto? Creo que es muy importante que no solamente los psicoterapeutas, sino los padres entiendan esta parte de no solamente es un barrito y ya, sino todo lo que significa y todas las consecuencias que tiene para mí no poderme desenvolver de una manera funcional en el contexto en el cual yo estoy viviendo. Claro. Y escuchábamos también como parte de este testimonio el decir cómo mi mamá siempre estuvo conmigo, ¿no? Y al final pues se también ha dado cuenta que también para la familia es muy difícil enfrentar este tipo de situaciones porque pues obviamente ves sufrir a tu hija. Sí, y aquí el acompañamiento de, por ejemplo, en este caso de mamá y papá, pues es muy importante y eso me hace retomar otra vez el tema de reflejarle a mi hija lo que estoy viendo, veo que te cuesta trabajo, veo que estás sufriendo mucho, aquí estoy contigo, vamos a hacer este intento, vamos a hacer este otro, porque pues en el testimonio lo que nos dice es que pues acudió a muchas instancias, a muchos dermatólogos y fue complicado. Y lo que decía ahorita Abdiel, la verdad es que la imagen para los adolescentes es muy importante. A veces el adulto tiende a invalidar o a minimizar esa necesidad del adolescente y dicen, no es para tanto, de todas maneras ve, lo que importa es lo de adentro. Y esos son clichés. Importa lo de adentro e importa lo de afuera. Claro. Entonces, aquí tenemos que ser muy empáticos con los chavos, acompañarlos, reconocer su sufrimiento. Veo que es importante para ti, me duele que te duela tanto, te acompaño, ¿cómo le hacemos? ¿Qué necesitas? ¿Cómo quieres que te acompañe? Claro. Y si no quiere ir, que no vaya. Exacto. Porque efectivamente, digamos que ponerlo en un lugar donde puede ser, digamos, víctima de críticas, de acoso, pues también es no exponerlo, ¿no? Además, impactan mucho las presiones y las expectativas del entorno social en los adolescentes. O sea, al tener poca autoconfianza, al tener poca autoestima, las opiniones externas pesan mucho más todavía al tener este tipo de problemas. Sí, además, fíjate, hace rato tú hablabas de las redes sociales y yo creo que las redes sociales, pues digamos que son parte de nuestra vida, ¿no? De los jóvenes y de los adultos y de los niños, ¿no? Entonces yo creo que pueden ser a veces un refugio para chavos inseguros, porque ante la imposibilidad de socializar, pues me es más fácil socializar por medio de videojuegos, por medio de WhatsApp. Inclusive yo he conocido chavos que no hablan por teléfono, me dicen, hablé con él. Entonces, para mí hablar con él es hablar, ¿no? No, hablé por WhatsApp, es decir, nos texteamos, ¿no? Nos escribimos, ¿no? Entonces, a veces las redes o los libros son refugio ante entornos que pueden ser difíciles o para una inseguridad del chavo de estar afuera. Pero a la vez, por eso es muy complejo hablar del tema de las redes, a la vez también nos presentan imágenes
perfectas, imágenes imposibles muchas veces de lograr, ¿no? Es decir, tener 13 años y no tener barritos, pues a veces no es fácil. A veces las hormonas en esa edad, en la adolescencia, pues están impactando muchísimo. Hace rato decía María, es el órgano más grande, es el órgano de contacto, pero también es el órgano de separación. Entonces, digamos que la piel también es un órgano que es muy chismoso, ¿no? Que nos ruboriza, que se pone rojo cuando estoy apenada. Y también, de alguna manera, pues es muy impactado en la adolescencia por todo el tema del acné o de los barritos, y sí genera mucha inseguridad. Sí. Pues sí. Y ahora, ¿cómo suelen los adolescentes esconder sus inseguridades? Porque muchas veces no es algo tampoco que les guste, ¿no? O sea, ¿cómo podemos identificar? A ver, por un lado pienso en adolescentes que he atendido, es difícil cuando llegan a contactar con sus emociones de entrada, no solo inseguridades, porque pensamos en inseguridades como, o sea, se abre un abanico de sentimientos, ¿no? Que van desde miedos manejables hasta fóbicos, ¿no? Entonces, muchas veces en el repliegue de sus emociones, ahí encontramos como un baúl, ¿no? Un baúl de cosas que si uno lo empieza a abrir en terapia, uno empieza realmente a darle lugar con ellos a la palabra, a poder validar lo que sienten. Entonces, en el repliegue, en su cuarto, en sus recuerdos, en sus baúles, ¿no? Es como, lo pienso así, es como a veces abrir tantito el espacio a eso nos permite entender un poco más de ese espectro tan amplio de abanico de inseguridades, ¿no? Hay inseguridades que se esconden en las ropas holgadas, hay inseguridades que se esconden justo como en las gorras, ¿no? en las mangas muy largas, hay inseguridades, no sé, hay como distintas formas que toma el escondite de esas inseguridades. Claro. Sí, pero fíjate que la inseguridad, hace rato lo decían en las cápsulas informativas, y yo creo que las inseguridades se pueden esconder de muchas maneras. Por ejemplo, abocándose muchísimo, por ejemplo, distrayéndose, ocupándose únicamente del ejercicio o únicamente de la escuela o únicamente de ciertas cosas y descuidando todo lo demás. Y tristemente, esta mala gestión emocional, o sea, las inseguridades nos pueden llevar también a empezar a experimentar con alcohol, con drogas, con vapes. Las inseguridades también se pueden compensar con cosas materiales, con marcas, con ropas. Digamos que hay muchas y variadas maneras dependiendo de la persona y dependiendo de sus posibilidades. Pero una, como decía María, es esconderme detrás de ropas holgadas, detrás de la pantalla, pero también es tomando riesgos innecesarios. Y aquí es donde otra vez la protección y el cuidado de los padres, la presencia de los padres nos lleva, aunque es a veces complicado porque parece que nos dicen no te acerques, no me lleves, no seas ridícula, lo que toca es estar presente, claro, ¿no? Pero sí se pueden esconder compensando con muchas actividades que los ponen en riesgos, o también se pueden esconder, como decía María, ¿no? Como debajo de la ropa, detrás de la pantalla, pero haciendo cosas que los pueden poner en muchísimo riesgo. Así es. Ahora, pues sí, efectivamente estar muy cerca de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, pero también sin caer tanto en la sobreprotección, porque ahí ya también es otro tema que no les ayuda en nada, ¿no es así, Odile? Correcto. El problema de las inseguridades, sin importar específicamente cuáles sean, es que si no se resuelven, siguen afectando. Y conforme va avanzando el tiempo, se van reforzando. Ya no es únicamente no puedo hablar en público en una exposición, ¿no? Ya es no quiero una entrevista de trabajo, no quiero conocer personas, no me quiero relacionar con gente. Y entonces, mientras más vaya avanzando el tiempo y la inseguridad se vaya evitando con el objetivo de no percibir malestar, lo que va a suceder es que te vas a ir sintiendo más mal, más mal, más mal, más mal. Las inseguridades se tienen que afrontar, ¿cierto? Porque la estrategia de la evitación no está funcionando. Ahora, cuando hablamos de qué hacen los papás cuando sobreprotegemos a los hijos o los sobreprotegen, estamos hablando de que es una expresión de amor importante. Lo hacen con el mejor de los sentidos, con la mejor manera de querer alcanzar las cosas. Sin embargo, este mensaje es yo voy a hacer todo por ti, ¿no? Y cuando el niño crezca, cuando el adolescente, el joven crezca, ¿verdad? ¿Cómo se va a defender si no ha desarrollado un repertorio conductual que le permita, como tal, enfrentar?
Y no únicamente que ante el miedo, que, bueno, de manera muy rápida, miedo, enojo, tristeza y demás, no nos lo podemos quitar. Claro. O sea, es algo que manejamos y no es lo mismo un miedo que una fobia, no es lo mismo un enojo que un estado de ira. Permíteme ir con Adelante, Marisa Escribano y regresamos para concluir con Gracias. esta idea. Muy buenos días. Cada niño es único y la falta de seguridad personal puede deberse a varios factores. Hay niños que están genéticamente predispuestos a ser más sensibles o a tener estados de ánimo negativos que influyen en su autoestima y seguridad personal. Pero también hay otras situaciones, como por ejemplo, la falta de habilidades sociales que los hagan ser víctimas de bullying o de acoso por parte de sus compañeros de la escuela. El no aprender a enfrentar desafíos y resolver problemas por sí solos. Vivir en un hogar en donde los padres se menosprecian a sí mismos, tienen baja autoestima o viven en un ambiente de tensión y críticas constantes. La falta de apoyo emocional puede llevar a que los niños se sientan inseguros y poco valorados. La falta de expresión, afecto, contención y atención también puede tener un impacto negativo en su autoestima. A veces los padres tenemos expectativas poco realistas sobre el rendimiento académico o el comportamiento de nuestros hijos y los estamos presionando o los hacemos sentir inadecuados si no cumplen con esas expectativas. También, en ocasiones, comparamos a nuestros hijos con sus hermanos o con sus amigos o con otros niños y esto genera sentimientos de inferioridad en ellos. No debemos olvidar que el pilar para la autoestima se crea en la infancia, a través de una relación familiar sana, donde se apoyan entre todos y se fomentan los valores y la comunicación asertiva. Una familia en la que se puede hablar de los errores y de los fracasos hace sentir a los hijos que cuentan con su comprensión y apoyo. Y esto ayuda a crecer en un hogar como un lugar seguro, donde se pueden refugiar cuando se necesita y salir a enfrentarse al mundo que los rodea. Nos vemos la próxima semana. Es importante buscar el equilibrio para que niñas, niños y adolescentes confíen en sus habilidades y conocimientos, pero también sean conscientes de sus limitaciones. Soy una joven que está estudiando en la universidad y tengo 21 años. La familia por parte de mi papá, desde que yo tengo memoria, como que son muy autoritarios. A veces no dejan que critiques o que cuestiones a las personas adultas aunque estén mal, y eso a veces implica que si te hacen comentarios dañinos o que te critiquen, tú no les puedes decir nada y solo te quedas como con el sentimiento de quererles contestar. Y sí pasó muchas veces que pues hacían comentarios fuera de lugar de mis gustos, de lo que yo quería estudiar, de mi vida privada, de las personas con las que me relacionaba, y eso causó que fuera una persona muy insegura actualmente y que tuviera dificultades como para relacionarme un poco con las personas. Yo me sentía como un poco la oveja negra en mi familia porque pues muchas veces, a pesar de las críticas y todo eso, yo trataba de hacer lo que a mí me gustaba o lo que yo quería, porque al final de cuentas pues era mi vida, pero me costaba mucho trabajo y me sentía mal pues al no hacerles caso. Siempre me hacían sentir que yo no encajaba en los ideales o en las expectativas que ellos tenían. Pues todo esto me causaba inseguridad porque yo siempre he sentido que no he sido suficiente como para las personas, o que pues necesito dar mucho de mí para que alguien quiera quedarse pues a mi lado o estar conmigo. Mi mamá siempre trataba de protegerme como de ese tipo de comentarios, y siempre cuando la familia de papá pues me hacían los comentarios, ella me defendía o me protegía, pero cuando se separaron pues eso ya no pasó y me tocó a mí pues enfrentarme a eso, pero como toda mi vida me habían defendido,
yo llegué a un punto en el que no sabía cómo defenderme por mí misma y eso pues también me afectó mucho porque tenía miedo de pues enfrentarme a una persona con autoridad. Siento que ha afectado mi vida en el sentido de que no me ha permitido crecer como yo quisiera. Me limito en muchas cosas o actividades que quisiera hacer. Pues yo me siento actualmente un poco pues herida en ese sentido de las críticas, pero he tratado de buscar ayuda para seguir adelante y que esto no me afecte a un largo plazo en mi vida adulta. Bueno, pues ahí tiene usted este comentario que sin lugar a dudas nos hace preguntarnos por qué se generan patrones de crítica excesiva, de burlas e incluso hasta de sarcasmo en la propia familia. Pues porque a veces los adultos tenemos la mala información y la mala educación y la soberbia de pensar que nosotros somos los que tenemos la verdad. Y entonces nos cuesta mucho trabajo abrirnos a la diversidad, a la diferencia de los chavos. Y esta chiquita, por ejemplo, pues lo que vivió fue mucha violencia. Sí. Primero es, si no me someto, pues digamos que la consecuencia puede ser terrible, ¿no? Entonces, digamos, es mucha violencia del campo. Y bueno, una mamá que trató de defenderla, pero cuando se separan, pues ya no tiene quien la defienda. Entonces, pues digamos que hay ambientes que son complicados, que yo digo que tienen los cables muy cruzados, donde el adulto muchas veces impone su criterio, pensando que ese criterio es el que le va a ayudar al joven y es el que le va a decir por dónde ir. Y creo que los papás sí tenemos un papel de guías, pero también necesitamos estar abiertos a la libertad de los jóvenes a elegir ciertas cosas como sus carreras, sus aficiones, su música, su corte de pelo, su ropa. Entonces, digo, a veces perdemos la relación con nuestros hijos por cosas que no son tan importantes. Claro. Ahora, ¿cómo cambiar estos entornos familiares que pueden ser tóxicos y que alimentan sin lugar a duda la falta de autoestima, la falta de confianza en nuestros jóvenes? Primero, creo que es importante definir el autoestima como una valoración del autoconcepto, lo que pienso que soy contra lo que soy, ¿cierto? Y es ahí cuando empieza esta diferencia entre la vida que pienso que tengo que vivir y la vida que quiero vivir. Y es muy importante. En ocasiones lo que para mí es importante, a lo mejor para mi papá no lo es, ¿cierto? Cosas básicas como a mí me gusta el baile, por ejemplo, y yo quiero al final del día ser bailarín de ballet porque son pacientes reales, ¿sabes? Y llega el papá y dice, no, tú tendrías que ser deportista, no, tú tendrías que hacer esto. Ese es un autoritarismo general y el autoritarismo genera rigidez. Tanto el autoritarismo como el otro extremo de estar totalmente en otro lado, olvidado de como tal el hijo, la hija, etcétera, la persona en esta cuestión, genera rigidez y refuerza miedo, un miedo que paraliza, un miedo que no me deja actuar. Por eso era tan importante hablar de esta emoción, porque en ocasiones por el miedo es que no hacemos las cosas o por el miedo es que decimos, basta, es suficiente y vamos a trabajar, ¿cierto? Que es justamente lo que normalmente pasa en casos de violencia. La persona que es víctima de una situación violenta es algo que se conoce en psicología como indefensión aprendida, ¿cierto? Estamos tan acostumbrados a estímulos aversivos que no sabemos cómo es estar bien. Y que cuando estamos bien, cuando estamos tranquilos, cuando no hay ruido, no nos sentimos bien, nos sentimos raros, nos sentimos incómodos. ¿Qué está pasando? ¿Cierto? Y es algo que normalmente pasa en situaciones de violencia. Las personas que son víctimas de cualquier tipo de violencia normalmente no saben cómo salir de esa situación. No tanto es que no quieran salir, no es que el amigo llegue y les diga, oye, ¿por qué no lo haces? Claro que saben hacia dónde van. No encuentran el camino, no encuentran estas pautas conductuales que les permitan alcanzar las metas. Así es. Muy importante esa parte. Ahora, también algo muy importante que me parece es este tipo de inseguridades, de baja autoestima. ¿Cómo puede llegarles a afectar a los jóvenes en su salud mental o en los adolescentes, llevándolos a una depresión, llevándolos a una ansiedad, llevándolos también hasta comportamientos de riesgo? Y eso hay que poner muchísima atención. Mucha. Creo que hay un indicador dos indicadores, diría, por ejemplo, de salud mental, que es uno que lo fomenta, que es la capacidad de un adolescente de empezarse a cuestionar precisamente no de retar a los padres, sino de cuestionar en un proceso, por ejemplo, terapéutico, aquellas creencias, expectativas que son de los padres versus las que ellos empiezan a tener, ¿no? Y con las que se quieren proyectar a futuro. Entonces, tener la capacidad de cuestionarse a sí mismos, a su entorno, a sus padres, insisto, no directamente a ellos, pero no precisamente así, pero sí la capacidad de
distinguir entre las creencias que ellos quieren mantener y las que les están siendo enseñadas. Y la otra es la capacidad de ser creativos. O sea, hay un autor que habla sobre la capacidad de ser creativos como un indicador de salud y bienestar, porque es la capacidad justo de poder intentar y volver y hacer los intentos que sean necesarios, ¿no? Por X de la A a la Z, para que encuentres una forma de vivir la vida que te sea disfrutable, ¿no? Entonces, esos dos. Las personas que hemos vivido depresión o que hemos vivido ansiedad y que sabemos lo que es estar en un momento tan difícil, por ejemplo, estar tirada en la cama y no tener esa fuerza para levantarte, el querer estar todo el tiempo con los ojos cerrados y no ver el mundo que tienes afuera, ¿no? Es ese tipo de situaciones que solamente la gente que lo hemos vivido, que lo hemos sufrido y que hemos trabajado en ello, nos es más fácil identificarlo porque ya lo sentimos. Pero cuando esto le sucede a un joven y nosotros no tenemos esa capacidad de identificarlo y de repente pensamos, ay, es que está de insoportable y no se quiere levantar. Ay, es que los catalogamos como es que es un flojo, es una, ¿no? O sea, no quieren hacer nada, está... Y esa parte que tal vez no somos tan sensibles al momento de decir, oye, está teniendo un problema grave. O sea, no es que no tenga ganas hoy de levantarse. No, sabes también que, Leti, creo que cuando hay, en la familia, digamos, hay empatía y hay esa sensibilidad a esos temas, digamos que los chavos la tienen como pues un poco más fácil. Pero efectivamente hay papás que tienen un proceso de negación ante este tipo de trastorno mental y piensan que es cuestión de echarle ganas, de echarle ánimo, que es culpa del celular, es que ve demasiado tiempo el celular, por eso está tan ansiosa. Yo creo que ya hablando de un trastorno depresivo o un trastorno de ansiedad generalizada, creo que es muy importante acudir a un neuropsiquiatra o a un psiquiatra o a un paidopsiquiatra, además de un proceso terapéutico, y yo creo que es una llamada de atención para toda la familia. O sea, no nada más para el chavo que está presentando los síntomas, porque el adolescente o el niño que está presentando los síntomas, digamos que está hablando también de algo que está ocurriendo en el contexto, donde pueden haber expectativas muy altas, muchos secretos en la familia, digamos, incertidumbre en el sentido del proyecto de vida del joven o de la familia, ¿no? A mí alguna vez me tocó trabajar con una chica con un trastorno de ansiedad generalizada que digamos que se pateó un poquito la pelota con terapias alternativas, pero lo que tocaba era ir con un paidopsiquiatra y la calidad de vida de ella hoy día es mucho mejor a partir del psicofármaco, porque son trastornos graves, ¿no? O sea, la salud mental es algo que hay que atender, ¿no? Y hay que atender con profesionales. Desgraciadamente yo a veces también pienso que pues a nivel público nos quedamos muy cortos para la atención de este tipo de trastornos, pero hay esperanza. Yo sí creo que hay que acudir con profesionales, hay que acudir al psiquiatra y hay que acudir a un psicoterapeuta especialista en estos temas también, porque pues, no todos tienen alguna especialidad en psicopatología y creo que es importante tenerla, ¿no? Y es bien importante hablarlo y hablarlo con toda la normalidad, porque todavía hay mucha gente como que, como bien lo mencionas, María, se niegan, ¿no? Se niegan a... Como si fuera algo, como un tabú, como en mi familia mi hija va a tener esto. Depresión. Porque los papás tenemos una tentación también como a ver el fracaso de nuestros hijos como un fracaso en nuestra crianza o el éxito de nuestros hijos como qué buen padre o qué buena madre soy yo. Entonces, bueno, pues creo que la vulnerabilidad, el síntoma que se está presentando en uno de los integrantes de la familia habla de que necesitamos todos movernos, ¿no? Claro. Y además cuando lo hablas es como muy terapéutico también, porque también te das cuenta que hay mucha gente que siente lo mismo y hay muchísima gente y de repente tú platicas tu historia y dicen, a mí me pasó igual o yo también estoy pasando por este proceso y entonces ya como que empiezas a normalizarlo y a entender que es como cualquier otra enfermedad que puedes tener, ¿no? Sí, lo que pasa es que no se ve como una gripa que tiene un síntoma muy evidente o como una dermatitis, pero las enfermedades mentales existen y yo ahorita no sé si María y Abdiel me lo podrán decir, pero
es el pan de todos los días en el trabajo terapéutico. Es bien común y es bien común cada vez más en chavitos más chiquitos, ¿no? Y a veces el papá piensa que es un acting out o que es un problema de querer llamar la atención o que es algo que pueden corregir de manera muchas veces, digamos, volitiva, con la voluntad. Y a veces no es con la voluntad. No, ni con el tiempo. No. Leti, nos preguntan en redes qué es un paidopsiquiatra, que justo lo Es un mencionaban. psiquiatra especialista en niños y adolescentes. Y es importante porque durante la niñez y la adolescencia, digamos que el funcionamiento del cerebro es diferente al de la vida adulta, ¿no? La fisiología también cambia y en la adolescencia, además de las podas neuronales, también hay un impacto muy fuerte en la amígdala de las hormonas. Entonces, por eso las niñas y los niños cuando llegan a la adolescencia tienen cambios a veces muy fuertes en su temperamento. Muy bien. Ahora, ¿qué estrategias pueden implementar los papás para fomentar la autoconfianza en los hijos? Si estamos detectando ahí como ciertos detalles que nos están indicando que nuestros hijos están como con esa falta de confianza, ¿cómo podemos empezar como padres a...? Bueno, yo lo que dije desde un principio, y no sé si me voy a repetir, pero lo hago con mucho cariño, es aceptar a nuestros hijos tal y como son, acompañarlos en la vida, guiarlos y tener mucha claridad de las cosas que son importantes de sobrevivencia, como la salud, la escuela, y permitirles que ellos vayan eligiendo pues las cosas que les gustan, ¿no? Que prueben cosas nuevas. Si no les gustan, pues también permitir que prueben otras cosas nuevas. Y yo creo que aceptación y amor, generar una buena relación. Luego me preguntan los papás, ¿cómo le hago para poner límites? Y yo les digo, el límite lo vas a poder poner si tienes una buena relación con tus hijos. Entonces construyamos la relación, la cercanía, la empatía, y pues acompañarlos en su peculiaridad, porque no todos los niños son iguales y no todos los adolescentes son iguales. Ahora, la manera de... es importante elogiar a nuestros hijos, o sea, si tienen... reconocerles sus triunfos, sus buenas calificaciones, lo bien que pueden hacer X cosa. ¿Esto contribuye para la autoconfianza del joven? Si uno los elogia, les reconoce sus triunfos. Normalmente cuando hablamos de un reconocimiento o de un elogio, en términos teóricos, se entiende como un reforzador positivo. Te doy algo que te agrada cuando haces algo que quiero que sigas haciendo. Por ejemplo, exponte, haz esto, haz lo otro y demás, ¿cierto? Pero también hay una clase de reforzador que es más orgánico, que se conoce como reforzador negativo. Quitamos el aspecto desagradable cuando el niño ejerce una conducta, ¿cierto? ¿Y cuál es lo ideal cuando somos padres? ¿Cierto? Hacer una mezcla con ambas maneras de reforzar a un niño, ¿cierto? Que en términos muy sencillos es acumula ciertas cosas, por ejemplo, lo que se entendía hace mucho tiempo como economía de fichas dentro de lo que es la psicoterapia, y conforme vas logrando, tienes un premio mayor. Lo que voy quitando es positivo, ¿verdad? Y voy reforzando negativamente a partir de lo que pretendo conseguir. Ahora, dentro de estrategias muy puntuales, hay dos muy importantes que los papás pueden hacer. Primero, habíamos hablado, creo que fue fuera de el aire, de la función de que tiene la conducta. Entender a nuestros hijos es el primer paso. ¿Cómo? Porque entender pues suena pues, muy fácil, ¿no? Entiéndelo ya. Pero entender es muy difícil. Y el ejemplo que tú pusiste creo que es muy importante. O sea, es porque hay niños, jóvenes, adolescentes que se quedan en cama todo el día. No se quedan ahí porque se quieren deprimir, se los aseguro. Se están quedando ahí porque es un lugar seguro, porque es un patrón evitativo que no resuelve la inseguridad, ¿cierto? Por eso estoy en esa cama. Claro. Por eso no me paro, porque si me paro me expongo. Y si me expongo, mejor no me expongo para sentirme bien. Y es ahí cuando los niños empiezan a tener sintomatologías, que dentro de psicopatología podemos ir a un CIE-11, a un DSM-5 y encontrar que tristemente sí cumplimos con los indicadores, que sí no tenemos hambre, que sí no tenemos sueño, que sí no tenemos ganas. Y entonces el dolor de la vida va más allá de un diagnóstico. Mensaje importante para todos los mamás y los papás que nos ven en este momento: desmitifiquemos como tal los tratamientos psiquiátricos. Es muy importante. Los psicólogos, los psiquiatras y los neuropsicólogos o neuropsiquiatras, o sea, es fundamental que el trabajo sea transdisciplinar. Claro. Quitemos ese miedo, ¿cierto? Quitemos ese miedo a hablar de TDA y hablar de metilfenidato, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es muy importante. El apartado orgánico es importante, el apartado social también lo es, y la psicoterapia es el amarre, ¿cierto? Porque entonces una pastilla no resuelve mi problema, pero sí me va a ayudar, ¿verdad? A estar en una homeostasis, si lo queremos ver así, en una línea base que me permita actuar. Y ya finalmente, dentro de entender esta función que tienen las cosas, darme cuenta de qué esté evitando, ¿verdad? Para poder
generar este entorno seguro a partir de reforzadores que me permitan generar en mi hijo pautas conductuales de exposición en donde claramente sepa que sí puede tartamudear en una presentación, claro que lo puede hacer, y que tartamudee una vez no quiere decir que lo va a hacer siempre. Lo va a hacer siempre. Y que si tartamudea menos, puede aprender a hacerlo. Adelante. Perdón, es que justo tenemos una entrevista con Esther Oldad Finkler, la segunda parte. Aquí ella nos habla de lo que estás mencionando ahorita, que creo que es importante, el papel de la familia en la construcción de seguridad de niñas, niños y adolescentes. Entonces, para complementar un poquito lo que estabas diciendo, vamos a escucharla. El papel que tiene la familia en el desarrollo de los niños y las niñas y los jóvenes es fundamental. Y creo que aquí viene un punto importante porque muchas veces se les echa la culpa a los padres y a las madres de absolutamente todo lo que les pasa a los niños y no es así. Creo que los padres no somos los culpables de absolutamente todo lo que les pasa a los niños. Hay un término que a mí me gusta mucho que es ser suficientemente buenos padres. Hay este término del 80-20. A mí me parece que con que seamos suficientemente buenos padres está excelente porque ya si queremos ser padres perfectos, entonces vamos a ser padres muy imperfectos. Entonces, creo que la culpa es lo que más nos daña como papás y lo que más inseguros y más daña la autoestima de los niños. Estas expectativas tan altas que les ponemos a los niños de que quieran ser perfectos los daña muchísimo. A los niños el ser extremadamente rígidos no ayuda y el ser extremadamente sobreprotectores tampoco ayuda. Por eso este margen de error que nos podemos dar vale la pena porque la culpa daña muchísimo. Empezamos a ser inconsistentes, empezamos a compensar y creo que esta flexibilidad que tenemos que tener con los niños, el enseñarles a tener esta mentalidad de flexibilidad es lo que verdaderamente ayuda. Es decir, cuando tú generas en los niños que aprendan de los errores y que los errores sirven para aprender de ellos y crecer, esto es lo que verdaderamente les da una buena autoestima y una seguridad. Cuando tú les enseñas a los niños que lo que importa es lo que dicen los demás, los conviertes en una mentalidad muy rígida, porque en la vida no es lo que te pasa, es cómo lo interpretas lo que te hace crecer. Y cuando tú como padre tienes esta mentalidad flexible y les enseñas que lo que importa del error es el crecimiento y que vale la pena levantarse, que la valentía es seguir creciendo a pesar del miedo, y esto es lo que verdaderamente les tenemos que enseñar a nuestros hijos, a seguir a pesar del miedo, a pesar del error. Esto es lo que como padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos, a ser flexibles, a tener espacios de límites estructurados, pero no rígidos, donde haya diálogo, donde haya la posibilidad de una expresión de emociones y consecuencias que los responsabilicen a ellos por sus acciones sin dañar su autoestima y sin dañar su integridad. Me parece que ese sería el papel principal como padres. Gracias Esther por esta entrevista y bueno, por todo lo que nos enseña. Muchas gracias. Llegamos ya al final prácticamente de este programa y quería ver cuál sería tu conclusión, María. Bueno, yo me voy a dirigir a los papás, porque yo creo que todo lo que no procesamos y no trascendemos de nuestra historia, lo vamos a replicar, lo bonito y también lo que no es funcional. Entonces, sana, decide tener hijos desde la conciencia, desde el amor. Y si ya los tienes, pues sigue sanando, sigue aprendiendo a hacerlo diferente y a hacerlo mejor. Muy bien. Muchísimas gracias, María, por estar aquí. Gracias. ¿Con qué concluimos, Oti? A mí me gustaría enfocarme en mis pacientes adolescentes, que sé que seguramente están viendo este video, que es algo que les digo mucho dentro de las sesiones. Es normal que las cosas en ocasiones vayan mal. No siempre pueden ir bien cuando estamos buscando quiénes somos, ¿cierto? Claro. Amen sus diferencias a partir de entenderlas desde una manera amable y autocompasiva y sobre todo entiendan por qué estas diferencias en ocasiones tienen peso para los demás. Claro. El hecho que tengan peso para los demás no necesariamente quiere decir o se traduce en que tendría que tener el mismo peso para ustedes. Y ya finalmente para los papás, se van a seguir equivocando, lo van a seguir haciendo. Es importante, como lo vemos en la cápsula, que aprendan de todas estas situaciones, ¿verdad? Y pues que no tengan miedo de seguir aprendiendo. Gracias, muchísimas gracias, María. Y yo quiero finalizar con que con no perder, dirigido a todos, padres, adultos, adolescentes, no perder la intención de intentar, ¿no? O sea, no perder el gusto por intentar cosas nuevas en la vida. Muy bien. Eso.
Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí Gracias con a nosotros. ustedes Gracias, también. Azucena. Sí, a todos los que están preguntando, el programa se queda grabado en redes sociales, lo pueden consultar en cualquier momento. Así es. Bueno, pues los esperamos nosotros el próximo martes y mañana no se pierdan el programa, va a estar buenísimo hablando de las fobias. Gracias. Hasta la próxima.